Pedro II tiene 63 años y lleva 49 gobernando Brasil. Es el monarca con el reinado más largo de toda la historia americana. Ha sobrevivido guerras, revoluciones, conspiraciones y crisis económicas. Ha modernizado un país entero. Ha abolido la esclavitud. Ha construido ferrocarriles, universidades y teatros de ópera en medio de la selva tropical más grande del mundo. Y esa noche lo echan del país en menos de 24 horas. No hubo batalla, no hubo resistencia, no hubo sangre. Un grupo de militares simplemente rodeó el palacio. Le informó al emperador que el imperio había terminado y le dio 24 horas para abandonar Brasil para siempre. Pedro II preguntó si podía quedarse al menos unos días más. Le dijeron que no. Esa misma noche embarcó rumbo a Europa con su familia, su corona y prácticamente nada más. Murió 2 años después en París, en un hotel de segunda categoría, arruinado y olvidado. El hombre, que había gobernado el país más grande de Sudamérica durante casi medio siglo, no tuvo un solo general, un solo político, ni un solo ciudadano que saliera a defenderlo. ¿Por qué? Porque las familias que realmente controlaban el Brasil imperial ya habían decidido que el imperio había dejado de serles útil, y cuando la élite brasileña tomó esa decisión, el imperio más poderoso de América del Sur desapareció en una sola noche sin que nadie disparara un tiro. Esta es la historia de esas familias, no la historia oficial que aparece en los libros de texto brasileños. La historia real de quienes construyeron el imperio de Brasil, cómo lo usaron para acumular una riqueza y un poder sin precedentes en América Latina, y por qué cuando ese imperio dejó de convenirles, simplemente lo descartaron como si nunca hubiera existido. Para entenderla, hay que ir al principio. No al 15 de noviembre de 1889, sino al 7 de septiembre de 1822, a orillas de un río en el interior de Sao Paulo, donde un príncipe portugués de 24 años tomó una decisión que cambiaría la historia de un continente entero. Brasil en 1822 era la colonia más rica del mundo. Azúcar, algodón, oro, diamantes y café fluían desde su territorio hacia Lisboa y hacia los mercados europeos en cantidades que ninguna otra colonia podía igualar. Pero esa riqueza no estaba distribuida entre los brasileños, estaba concentrada en un puñado de familias que controlaban las grandes haciendas, los puertos y el comercio. Familias que habían construido sus fortunas sobre la espalda de millones de esclavos africanos traídos a la fuerza al continente americano. Cuando el movimiento independentista empezó a crecer en Brasil, esas familias enfrentaron una decisión crucial. Podían apoyar la independencia y arriesgarse a perder los privilegios que Portugal les garantizaba, o podían oponerse y arriesgarse a una revolución popular como la que había sacudido Haití décadas antes, donde los esclavos se habían levantado, masacrado a la élite blanca y tomado el control del país. Ninguna de las dos opciones les convenía. Entonces apareció una tercera opción, un hombre que les ofreció exactamente lo que necesitaban: independencia sin revolución, libertad sin igualdad, un nuevo país donde el poder siguiera exactamente donde siempre había estado. Ese hombre se llamaba José Bonifacio de Andrada e Silva, y es probablemente el personaje más importante y menos conocido de toda la historia brasileña. José Bonifacio tenía 59 años cuando regresó a Brasil en 1819, después de pasar décadas en Europa estudiando mineralogía, ciencias naturales y filosofía política en las mejores universidades del continente. Era el brasileño más culto de su generación. Había conocido a Napoleón, había estudiado con los mejores científicos europeos, hablaba varios idiomas y tenía una comprensión del poder político que ningún otro brasileño de su época podía igualar. Pero lo más importante de José Bonifacio no era su inteligencia, era su capacidad para entender exactamente qué quería cada grupo con poder en Brasil y construir una solución que los mantuviera a todos satisfechos. Las grandes familias terratenientes querían independencia pero sin perder sus haciendas ni sus esclavos. El príncipe Pedro quería un trono propio en lugar de regresar a Lisboa a vivir bajo la sombra de su padre. Y el pueblo brasileño, mestizos, mulatos, trabajadores libres, quería alguna forma de representación política que los reconociera como ciudadanos y no como súbditos coloniales. José Bonifacio les dio a todos la versión de independencia que cada uno quería escuchar. A las familias terratenientes les garantizó que la esclavitud continuaría y que sus propiedades serían intocables. Al príncipe Pedro le ofreció una corona imperial, y al pueblo le prometió una constitución y una monarquía constitucional que en teoría los representaría. El 7 de septiembre de 1822, a orillas del río Ipiranga en Sao Paulo, Pedro I proclamó la independencia de Brasil con la famosa frase «Independencia ou morte».
Lo que los libros de historia no cuentan es que esa escena fue casi completamente orquestada por José Bonifacio, que había calculado cada detalle para asegurarse de que la independencia brasileña fuera el tipo de independencia que convenía a las élites y no el tipo de independencia que convenía al pueblo. Brasil se convirtió en el único país de América Latina que se independizó como monarquía. No fue una coincidencia, fue una decisión deliberada de las familias más poderosas del país que entendieron que una monarquía era mucho más fácil de controlar que una república. Un rey necesita el apoyo de la aristocracia para gobernar. Una república en teoría le pertenece al pueblo. Y así nació el Imperio de Brasil, no como una revolución popular, sino como un acuerdo entre élites. Un acuerdo donde el emperador era la cara visible del poder y las grandes familias terratenientes eran el poder real. Pedro I resultó ser un gobernante impulsivo, autoritario y políticamente torpe. En 1831, después de una serie de crisis políticas y militares, abdicó el trono a favor de su hijo de 5 años y regresó a Europa. Brasil quedó sin un emperador adulto durante casi una década, gobernado por regentes que se disputaban el poder mientras el país se fragmentaba en guerras civiles regionales. Fue en ese periodo de caos donde las familias de la élite brasileña consolidaron su poder de manera definitiva. Sin un emperador fuerte que pudiera imponerles condiciones, las grandes familias del azúcar en el norte, los cafetaleros de Sao Paulo y Río de Janeiro y los ganaderos del sur del país se repartieron el control del Estado brasileño de una manera que duraría décadas. El instrumento que usaron fue el Partido Conservador y el Partido Liberal, dos partidos que en teoría representaban visiones políticas diferentes, pero que en la práctica eran dos facciones de la misma élite turnándose en el poder. El historiador brasileño José Murilo de Carvalho lo describió con una frase perfecta. En Brasil del siglo XIX no había diferencia entre conservadores y liberales porque ambos eran terratenientes esclavistas que querían exactamente lo mismo. Cuando Pedro II asumió el poder en 1841 a los 14 años, heredó un país donde el poder real estaba perfectamente distribuido entre las familias de la élite y su función como emperador era básicamente arbitrar los conflictos entre esas familias y darle al sistema una fachada de legitimidad monárquica que lo distinguiera de las repúblicas inestables del resto de Latinoamérica. Pedro II era inteligente, culto y políticamente hábil, mucho más que su padre. Entendió desde el principio cuál era su rol real en ese sistema y lo jugó con notable destreza durante décadas, pero también tenía una característica que con el tiempo se volvería fatal para el imperio. Era genuinamente ilustrado y creía en el progreso, la ciencia y la modernización de Brasil de una manera que eventualmente lo llevaría a chocar con las mismas familias que sostenían su trono. Ese choque tardó décadas en producirse. Mientras tanto, el Imperio de Brasil vivió su periodo de mayor esplendor, financiado por dos productos que convirtieron a las élites brasileñas en algunas de las más ricas del mundo en el siglo XIX. El primero era el azúcar, el segundo era el café, y ambos descansaban sobre la misma base que sostenía toda la economía brasileña desde hacía 300 años. Millones de personas esclavizadas que trabajaban sin paga, sin derechos y sin ninguna posibilidad de escape. En 1850 Brasil era el mayor productor de café del mundo y el mayor importador de esclavos africanos del planeta. Esas dos estadísticas no eran una coincidencia, eran las dos caras de la misma moneda. El café brasileño era barato porque la mano de obra era gratuita, y la mano de obra era gratuita porque un sistema legal, político y militar completo existía específicamente para mantenerla así. Las familias que controlaban ese sistema no eran abstractas ni anónimas. Tenían nombres, direcciones y apellidos que todavía hoy aparecen en calles, universidades y aeropuertos de Brasil. Los Prado de Sao Paulo eran probablemente la familia cafetalera más poderosa del imperio. Martinho Prado y sus descendientes controlaban haciendas enormes en el interior paulista, donde trabajaban miles de esclavos produciendo el café que se exportaba a Europa y Estados Unidos. La fortuna que acumularon durante el imperio fue la base del poder político y económico que la familia Prado ejercería en Brasil durante el siglo siguiente. Antonio Prado llegó a ser ministro del imperio y uno de los políticos más influyentes de la segunda mitad del siglo XIX. Los Sousa Queiroz eran otra familia paulista con un poder similar.
Francisco Antônio de Souza Queiroz fue uno de los hombres más ricos de Brasil en el siglo XIX. Sus haciendas producían café, sus barcos lo transportaban y sus contactos políticos en Río de Janeiro garantizaban que las leyes del imperio siempre favorecieran a los grandes propietarios sobre cualquier otro interés. En el norte del país, las familias azucareras de Pernambuco y Bahía habían controlado la economía brasileña durante siglos antes de que el café desplazara al azúcar como el producto dominante. Familias como los Cavalcanti de Albuquerque habían acumulado fortunas y títulos nobiliarios, porque el imperio brasileño tenía una nobleza real con barones, vizcondes y condes otorgados por el emperador a cambio de lealtad política y contribuciones económicas al Estado. Ese sistema de títulos nobiliarios es uno de los elementos más reveladores de cómo funcionaba el poder en el Brasil imperial. Pedro II otorgó más de 1.200 títulos de nobleza durante su reinado. Prácticamente todos fueron a parar a grandes propietarios rurales, comerciantes ricos o políticos leales. La nobleza brasileña no era una aristocracia de sangre como la europea, era una aristocracia de dinero y conexiones políticas, lo que significaba que era perfectamente transaccional y perfectamente corrupta. En ese contexto apareció el personaje más fascinante y más trágico del Brasil imperial. Un hombre que no venía de ninguna de esas familias tradicionales, que no tenía tierras, ni esclavos, ni títulos hereditarios, pero que en pocas décadas se convirtió en el hombre más rico del país y en una amenaza tan grande para el orden establecido que las mismas élites que había ayudado a enriquecer terminaron destruyéndolo. Su nombre era Irineu Evangelista de Sousa. La historia lo recuerda como el Barón de Mauá. Mauá nació en 1813 en el sur de Brasil en una familia sin recursos. A los 9 años quedó huérfano de padre y fue enviado a Río de Janeiro a trabajar como dependiente en una tienda de comercio. Con una inteligencia excepcional y una capacidad de trabajo casi sobrehumana, fue ascendiendo en el mundo comercial brasileño hasta convertirse en el empresario más importante del país. Lo que Mauá hizo fue algo que Brasil nunca había visto. Construyó industria. Mientras las familias tradicionales de la élite seguían invirtiendo en haciendas y esclavos, Mauá construyó el primer ferrocarril de Brasil, fundó el Banco do Brasil, instaló el cable telegráfico submarino que conectó a Brasil con Europa, construyó astilleros, fábricas de gas para iluminar las calles de Río de Janeiro y financió proyectos de infraestructura en Argentina y Uruguay. En su momento de mayor esplendor, en la década de 1860, Mauá era más rico que el propio gobierno brasileño. Su banco tenía más reservas que el Banco do Brasil. Sus empresas empleaban a miles de trabajadores libres en un país donde la mayoría de la mano de obra era esclava. Y ahí estaba exactamente el problema. Mauá representaba un modelo económico completamente diferente al que sostenía a la élite tradicional brasileña. Su riqueza no venía de la tierra ni de los esclavos, sino del capital, la industria y el comercio. Si ese modelo prosperaba y se expandía, la economía basada en la esclavitud y las grandes haciendas eventualmente se volvería obsoleta. Los esclavos serían reemplazados por trabajadores asalariados, las haciendas serían reemplazadas por fábricas, y el poder de las familias tradicionales se desmoronaría. Las élites terratenientes del imperio entendieron esa amenaza con una claridad brutal, y usaron todos los instrumentos que tenían a su disposición para destruir a Mauá. Manipularon las leyes bancarias para perjudicar sus operaciones financieras, usaron sus contactos políticos para bloquear sus contratos con el Estado, crearon crisis de liquidez artificiales que obligaron a su banco a contraer créditos en momentos críticos. En 1875, el barón de Mauá quebró. El hombre más rico de Brasil murió en 1889, el mismo año que cayó el imperio, con deudas enormes y prácticamente arruinado. Mientras las familias que lo habían destruido seguían controlando sus haciendas, sus esclavos y su poder político exactamente igual que antes. Pero algo había cambiado, porque ese mismo año de 1888, la princesa Isabel, hija de Pedro II que gobernaba Brasil en ausencia de su padre enfermo, firmó la Ley Áurea. Con un solo decreto abolió la esclavitud en Brasil, el último país del mundo occidental en hacerlo, y con ese decreto, la élite terrateniente brasileña decidió que el imperio había terminado. La abolición de la esclavitud, en mayo de 1888, fue presentada al mundo como un acto de justicia histórica. La princesa Isabel fue celebrada como la Redentora. Brasil se congratuló a sí mismo por haber terminado con 3 siglos de esclavitud de manera pacífica y civilizada, sin la guerra civil que había desgarrado a Estados Unidos décadas antes. Lo que los libros de historia no cuentan con la misma claridad
es lo que ocurrió inmediatamente después. Las familias terratenientes que habían construido sus fortunas sobre el trabajo esclavo no recibieron ninguna compensación del Estado por la abolición. De un día para otro sus haciendas quedaron sin mano de obra. Los antiguos esclavos, más de 700,000 personas, fueron liberados sin tierra, sin dinero, sin educación y sin ningún tipo de apoyo estatal que les permitiera integrarse a la economía como ciudadanos libres. La abolición fue real para los esclavizados en el sentido legal, pero no transformó en nada las condiciones materiales de sus vidas. Y para las familias de la élite terrateniente, la abolición fue un golpe económico brutal que jamás perdonaron. No le perdonaron la abolición a Pedro II, aunque él mismo había sido ambivalente sobre el tema durante décadas. No le perdonaron a la princesa Isabel que hubiera firmado el decreto sin consultarlos. Y sobre todo, no le perdonaron al imperio que en sus últimos años hubiera tomado decisiones que afectaban sus intereses sin pedirles permiso. La decisión ya estaba tomada. El imperio tenía que desaparecer. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una conspiración que involucró a tres grupos que normalmente tenían intereses muy distintos, pero que en ese momento convergieron en un objetivo común: terminar con la monarquía brasileña. El primero eran los militares. El ejército brasileño había quedado profundamente resentido después de la Guerra del Paraguay, el conflicto más devastador de la historia de América del Sur, donde Brasil, Argentina y Uruguay se aliaron para destruir al Paraguay de Francisco Solano López entre 1864 y 1870. Brasil perdió más de 100,000 soldados en esa guerra y el ejército que regresó era una institución transformada, más poderosa, más organizada y con una conciencia política que antes no tenía. Los oficiales militares sentían que habían ganado una guerra y que el imperio los trataba con desprecio, recortando presupuestos y negándoles influencia política. El segundo grupo eran los republicanos, intelectuales, abogados, periodistas y políticos que llevaban décadas argumentando que Brasil necesitaba convertirse en una república moderna al estilo de Francia o Estados Unidos. El Partido Republicano Paulista era el más organizado de estos grupos y tenía vínculos directos con las familias cafetaleras de Sao Paulo, que buscaban una forma de gobierno que les diera más poder político directo sin tener que depender de los favores del emperador. El tercer grupo eran precisamente esas familias cafetaleras. Los grandes productores de café de Sao Paulo habían visto cómo el centro económico del imperio se había desplazado desde el norte azucarero hacia el sur cafetalero durante la segunda mitad del siglo XIX. São Paulo era ya la región más rica de Brasil, pero su influencia política en el gobierno imperial no reflejaba ese poder económico. Una república federal les daría exactamente lo que querían: control directo sobre su propio estado sin tener que negociar con un emperador en Río de Janeiro. El 15 de noviembre de 1889, el mariscal Deodoro da Fonseca rodeó el Palacio Imperial con tropas militares. Pedro II recibió la noticia con una calma que sus contemporáneos describieron como casi sobrenatural. No intentó resistir, no convocó a sus aliados, no apeló al pueblo brasileño. Simplemente aceptó que el imperio había terminado y comenzó a preparar su partida. Hay una razón para esa resignación que va más allá del carácter personal de Pedro II. El emperador sabía perfectamente que las familias que durante décadas habían sostenido su trono habían retirado su apoyo, y sin ese apoyo, un monarca en el siglo XIX no era nada. Era solo un hombre con una corona decorativa y ningún poder real. Pedro II partió hacia Europa esa misma noche. En el barco que lo llevaba al exilio, escribió en su diario que siempre había amado a Brasil y que esperaba que la República le fuera mejor de lo que le había ido al imperio. Murió en París en diciembre de 1891 en una habitación de hotel, con las cuentas sin pagar y los pulmones destruidos por la enfermedad. Brasil proclamó la República, y en los años siguientes quedó perfectamente claro quiénes habían ganado con el cambio de régimen y quiénes habían perdido. Los militares obtuvieron el poder político que buscaban. Los primeros presidentes de la República Brasileña fueron militares. Deodoro da Fonseca fue el primero, Floriano Peixoto el segundo. El ejército gobernó Brasil durante los primeros años de la República con una mano de hierro que en muchos sentidos era más autoritaria que la monarquía que había reemplazado. Los antiguos esclavos no obtuvieron absolutamente nada. La República Brasileña no implementó ninguna reforma agraria, ningún programa de integración, ninguna política que reconociera la deuda histórica del país con las personas que había esclavizado durante 3 siglos. Los ex-esclavos quedaron en la misma situación de marginalidad económica que tenían el día de la abolición.
sin tierra, sin capital, sin educación y ahora sin ni siquiera el mínimo de protección paternalista que algunos esclavizados recibían de sus amos por simple conveniencia económica. Y las familias cafetaleras de Sao Paulo obtuvieron exactamente lo que querían. La república, que nació en 1889, tenía un nombre oficial, Estados Unidos del Brasil, que no era una coincidencia. Sus fundadores la modelaron conscientemente sobre la República Federal Norteamericana, con estados autónomos, un presidente elegido y una constitución que garantizaba libertades individuales. Pero en la práctica, la nueva República brasileña funcionaba de una manera que tenía muy poco de democrática y mucho de oligárquica. El sistema que se estableció en los primeros años del siglo XX y que los historiadores brasileños llaman la República Bella, la República Vieja, era básicamente un acuerdo entre las élites de Sao Paulo y Minas Gerais para turnarse en el poder presidencial. El acuerdo se conoció popularmente como la política do café com leite, la política del café con leche. Sao Paulo producía el café que financiaba la economía brasileña. Minas Gerais producía la leche. Era el estado ganadero más importante del país, y los dos estados más ricos y poblados de Brasil simplemente acordaron que la presidencia se alternaría entre sus respectivas élites indefinidamente, dejando al resto del país sin ninguna representación real en el poder nacional. Las familias que habían controlado el imperio simplemente se adaptaron al nuevo sistema y siguieron controlando Brasil bajo una etiqueta diferente. Los Prado siguieron siendo los cafetaleros más poderosos de Sao Paulo. Las familias del norte siguieron controlando sus haciendas, aunque ahora con trabajadores formalmente libres, inmigrantes italianos, españoles y japoneses que llegaron en oleadas masivas para reemplazar la mano de obra esclava y que en muchos casos trabajaban en condiciones que no eran tan diferentes a las de la esclavitud que habían reemplazado. El sistema político de la República Bella funcionaba a través de lo que se llamaba el coronelismo. Los grandes propietarios rurales de cada municipio, conocidos como coroneles, controlaban el voto de sus trabajadores y dependientes y entregaban ese voto en bloque a los candidatos que les convenían a cambio de favores políticos y protección del Estado. Era una democracia en el papel y una oligarquía en la práctica, exactamente igual que el imperio que había reemplazado, solo que sin la monarquía como decoración. Así funcionó Brasil durante 4 décadas más. La República Bella duró hasta 1930, cuando otro golpe militar, esta vez liderado por Getúlio Vargas, terminó con el sistema del café con leche e inició una nueva era en la política brasileña. Pero eso es otra historia. Lo que importa entender es el patrón que se repite a lo largo de toda la historia del Brasil imperial y post-imperial. Desde la independencia de 1822 hasta la caída de la República Oligárquica en 1930, el poder en Brasil nunca perteneció al pueblo brasileño. Perteneció a un grupo reducido de familias que controlaban la tierra, el capital y los instrumentos del Estado, y que usaron todos esos recursos para mantener un orden social donde la riqueza y el poder se heredaban de generación en generación, mientras la mayoría de los brasileños, primero esclavizados, luego formalmente libres pero igualmente marginados, vivían fuera del sistema político y económico que supuestamente los gobernaba. José Bonifacio diseñó el mecanismo. Pedro II le dio legitimidad durante medio siglo. Las familias cafetaleras lo financiaron, y cuando ese mecanismo dejó de convenirles, simplemente lo desecharon y construyeron uno nuevo que funcionaba exactamente igual bajo un nombre diferente. El barón de Mauá intentó demostrar que Brasil podía funcionar de otra manera, que la industrialización, el trabajo libre y el capital productivo podían construir un país más próspero y más justo que el modelo de las haciendas y los esclavos. Las élites lo destruyeron precisamente porque tenían razón, y los millones de personas que fueron traídas a la fuerza desde África, que construyeron con su trabajo cada hacienda, cada ciudad y cada gramo de café y azúcar que hizo rica a la élite brasileña durante 3 siglos, quedaron al margen de esa historia oficial, mencionadas como víctimas, nunca reconocidas como los protagonistas reales de la construcción económica del país más grande de América Latina. Brasil llegó al siglo XX como una república, pero las familias que lo controlaban eran exactamente las mismas que habían controlado el imperio, con los mismos apellidos, con las mismas haciendas, con el mismo desprecio por el resto del país que siempre habían tenido, solo habían cambiado el nombre del sistema. Cambiaron de emperador a presidente, de esclavos a inmigrantes, de imperio a república, y siguieron siendo exactamente los mismos. Esa es la lección más incómoda de esta historia. Los sistemas políticos cambian, los nombres cambian, las constituciones cambian, pero las familias que controlan la tierra, el capital y los instrumentos del Estado raramente cambian. Se adaptan, se reinventan
Y siguen ahí, en los directorios de los bancos, en los consejos de administración de las empresas más grandes, en los despachos de los ministros y en las listas de los hombres más ricos del país, generación tras generación, independientemente de quién esté sentado en el palacio o en el palacio de gobierno. Brasil no es una excepción en América Latina. Es el ejemplo más grande y más claro de un patrón que se repite en cada país de la región, y entender ese patrón es el primer paso para entender por qué Latinoamérica es hoy lo que es. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te importan. Suscríbete a Memorias del Poder. La próxima historia ya está en camino.